Hola, te saluda el pastor Robert Lane. Hoy, la reflexión bíblica lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas. Vamos al capítulo 5, desde el versículo 43 al versículo 48. ¿Me acompañas? Dice la Escritura: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le secó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. ¿Y dices: quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ese relato bíblico lo encontramos en 3 de los evangelios registrados. Yo quiero hablarte esta noche acerca de la fe que sorprende a Jesús. Sí, claro, esa fe que produce milagros, esa fe que mueve el corazón de Dios. Y vamos a poder aprender, y nos va a dar Lucas a través de este relato una gran lección de fe, a través de esta mujer. Pero ¿qué es aquello que quejaba tanto a esta mujer? ¿Qué es aquello que movió a esta mujer al límite de poder de una manera incógnita meterse en medio de las multitudes hasta poder llegar hasta Jesús y tocar tan solo el borde de su manto? ¿Qué es aquello que llevó al límite a esta mujer de la desesperación y al mismo tiempo activó esta fe que produce milagros para que crea que solamente tocando el borde de su manto ella podría ser sana? Vamos a entender un poquito el contexto de este milagro. Vamos a entender un poco de lo que estaba viviendo esta mujer para luego entender también el porqué de su acción tan atrevida. Y sobre todas las cosas, la gran benevolencia de Jehová de sanarlo y poder ella encontrar la bendición que tanto le urgía en su vida. Miren lo que dice el versículo 43. Dice la Escritura que esta mujer tenía un gran problema, y era un problema de salud. Sufría un flujo de sangre. Si lo podemos llevar al contexto actual, estaríamos hablando de una hemorragia interna. Y no solamente era una hemorragia que ella vivía, sino que era una hemorragia crónica. En otras palabras, esta mujer se encontraba desahuciada. Porque Lucas escribe que esta enfermedad lo llevaba por 12 años. Ahora, no solamente cargaba sobre sí durante muchos años este flagelo sobre su cuerpo, sino que también había invertido muchísimo para poder encontrar su sanidad. Había ido a médicos, me imagino, había tocado muchas puertas para poder encontrar la solución de su problema. Solamente una persona que ha sido amenazada a su salud y que en algún momento se ha enfermado puede entender un poco el grado de aflicción que puede vivir una persona que está enferma. Déjame decirte que el problema de esta mujer no solamente aquejaba su vida personal y familiar, sino que también aquejaba su vida social y, lo más importante, su vida espiritual. Sí, claro, porque de acuerdo a la ley, Dios había establecido, conforme a los escritos en el libro de Levítico, que en el tiempo que duraba la menstruación en una mujer, eran aproximadamente 7 días que Dios establecía que esa persona tenía que estar separada, aislada de todo, y que todo lo que tocase ella lo convertía en algo inmundo. Por tanto, también la mujer era considerada como inmunda. ¿Tú te imaginas ahora llevando sobre su cuerpo esta desdicha y esta desgracia de esta enfermedad, que no lo llevaba 1 año ni 2, sino que eran muchísimos años? Y tal grado fue su aflicción que ella, dice la Escritura, que vendía todo lo que tuvo y corrió y tocó todas las puertas posibles para encontrar solución a su problema. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en este problema? De poder correr y buscar siempre solución a nuestros problemas en personas, en la ciencia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en este problema? De poner a Dios como última opción en nuestra lista de aquellos que nos pueden solucionar los problemas que estamos atravesando. Sí, claro,
Porque esta mujer había recorrido médicos y seguramente había ido a amigos y a muchas personas expresando su problema y tratando de encontrar respuesta a su gran sufrimiento. Pero ninguno de ellos había encontrado la solución. Pero ahora ella escucha de Jesús y se da cuenta y sabe en su corazón que Él sí podría darle la sanidad que ella estaba buscando, que ella sí podía darle realmente la paz que ella estaba anhelando en su corazón. Eran muchísimos años de aflicción, aislada de todo el mundo. Había perdido la paz interior, había sido afectada a sus emociones, había sido marginada en la sociedad. No tenía más opción, no tenía dónde más ir. Todo su dinero había sido ya gastado tratando de encontrar la solución a su problema. Pero lamentablemente, cuando ella más se encontraba abrumada y afligida, es cuando más ella podría haber recurrido a Dios. Es cuanto más ella pudo primeramente haber buscado el milagro en Jesús. Pero lamentablemente ella optó por muchos medios. Y cuando ya se dio cuenta que no tenía más solución ni dónde más recurrir, entonces buscó a Jesús. Yo te pregunto, amigo, en esta noche, yo te pregunto, cuando tienes problemas en tu vida y cuando estás pasando momentos de aflicción o de algún tipo de enfermedad, ¿hacia dónde vas primero? ¿A quién buscas primero? ¿A dónde corres siempre? ¿Te has puesto a pensar que ese Dios maravilloso que está en los cielos es un Dios que no ha cambiado y que su poder no se ha limitado? Y que muchas veces no encontramos respuestas, no porque Él no quiera sanarnos, no porque Él no quiera darnos respuesta, sino porque somos nosotros que no hemos mirado al lugar correcto ni a la persona correcta. ¿No te has puesto a pensar que lo que estamos viviendo en este tiempo, de esta gran pandemia en el mundo, y que Dios siempre ha sabido lo que iba a acontecer en la historia de la humanidad, y que Dios siempre ha sabido cuál iba a ser el comportamiento del ser humano, que a pesar de todo eso, Él siempre se ha movido en benevolencia y misericordia para respondernos? Y ha intervenido en la historia de la humanidad, aplacando juicios establecidos por Él y consecuencias y retribución de nuestras propias malas decisiones. Y siempre ha sido movido por su misericordia y su compasión. Pero el egoísmo humano es tan grande que siempre hemos considerado a Dios como la última opción. Él está siempre en la lista, en el último lugar. Que después de haber ido a la ciencia, después de haber recurrido a los psicólogos, después de haber buscado en los amigos respuesta y solución para nuestros problemas, nos hemos dado cuenta con la triste realidad que ellos nunca nos van a dar la solución y la paz y la tranquilidad que solamente Dios nos puede ofrecer. Que la ciencia, por más que haya evolucionado, tampoco nos puede dar muchas veces respuesta a enfermedades que todavía la ciencia no puede entender ni descifrar. Pero ya hay un ser superior en los cielos, que no es un médico, déjame decirte, porque el médico ha estudiado para hacerlo. En cambio, ese Dios que está en los cielos es el creador de todo lo que existe. Y que Él sabe lo que el hombre necesita. Que Él sabe lo que las naciones necesitan. Y lo que está haciendo Dios es llamar la atención de la humanidad para volver a Él y considerarlo siempre como la primera oportunidad y la primera opción en nuestras vidas. Sí, claro, que Dios siempre sea lo primero, no solamente en los momentos trágicos, en los momentos difíciles que podemos atravesar, sino también en los momentos de bonanza y de bendición. Pero en cambio esta mujer recurrió a Jesús cuando vio que era la última oportunidad que tenía. Pero a pesar de todo eso, Jesús no le negó el milagro. Porque es así el corazón de Dios. Déjame decirte que es así la misericordia de Dios. Que a pesar de que somos pecadores y gente de poca fe, que a pesar de todo ello,
cuando nos acercamos a Jesús, Él siempre va a respondernos con misericordia y va a sanar a los enfermos, va a salvar las almas, va a ser benevolente con la humanidad. Esta mujer, entonces, dándose cuenta que ya no tenía más opción, dice el versículo 44, fue corriendo hacia Jesús, corriendo hacia la oportunidad y la esperanza de vida que solo podía obtenerlo en Dios. Dice la Escritura en el versículo 44 que ella corrió y que detrás de Jesús y delante de él había una gran multitud. Ahora, para encontrar su milagro, ella corrió desesperadamente para poder encontrar a Jesús. Pero ella fue movida con una fe tremenda, una fe que podía sorprender el corazón de Dios. Ella no podía ir con las manos vacías. Ella, si quería obtener un milagro de Cristo, tenía que llegar a Jesús con un corazón correcto. Y esto era la fe, una fe y una confianza que solamente Dios podía agradarle. La Escritura dice que corriendo hacia su milagro se encontró una gran multitud en medio y que todos ellos también buscaban algo de Jesús y que todos ellos también corrían detrás de Jesús. Pero que a pesar de la oposición que ella encontró en su camino entre su necesidad y su milagro, ella no se quedó ahí limitada. Dice la Escritura que ella se acercó por detrás de todos. ¿Pero qué hizo? ¿Y qué llevó a que esta mujer se acerque hacia Jesús de una manera tan oculta? Recuerda que esta mujer, su condición y este problema que la quejaba, no le permitía poder acercarse a los demás. No le permitía ante todos poder tener una vida normal y visible. Siempre estaba escondida, siempre estaba oculta. Y ahora, si quería encontrar el milagro en Cristo y había una multitud de por medio, ella no podía presentarse delante de todos abiertamente y pedir y abrirse el paso en medio de la multitud. Ella de una manera oculta se acercó a Jesús y lo hizo de una manera incógnita. Algunos cuentan que pudo aprovechar el momento que Jairo, un principal de la sinagoga, justamente se acercó hacia Jesús también buscando un milagro para su hija. Esta es otra historia, pero que está entretejida con el milagro que esta mujer recibió. Y que la multitud, al ver a un principal de la sinagoga, a alguien que muchas veces era indiferente al mensaje del maestro y se jactaban ellos realmente de tener la verdad y que juzgaban a Cristo como un falso profeta. Pero ahora lo vemos presentándose ante el maestro, a este hombre Jairo, y que esto atraía todas las miradas y que esto atraía la atención de todo el mundo y que esta mujer pudo haber aprovechado ese momento para poder, de una manera incógnita entonces, mientras que todos miraban hacia Jairo, ella poder, en medio de todos, de una manera solapada, acercarse al maestro. Dice el texto que estando cerca de él, lo único que quiso ella era tocar el borde de su manto. A ella le bastaba tocar el borde del manto del maestro para encontrar su milagro. ¡Oh, qué grande fe! ¡Qué sorprendente! Su necesidad era grande, pero en este momento su fe era mayor que su necesidad. Ella sabía en su corazón que tan solo con tocar el borde de su manto era suficiente. Ella no esperaba nada más del maestro. Ella solo quería un poquito de esa gracia. Ella sabía que en el maestro estaba toda fuente de caridad y de sanidad. Qué importante es acercarnos a Jesús. Qué importante es buscarlo con el corazón y con la fe correcta. Qué importante es reconocer que en Él hay fuente de bendición y sanidad. Qué importante es que hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, que el mundo reconozca que en Él se puede encontrar la paz interior que necesitamos y también podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad para la humanidad, esa sanidad a las naciones que necesitamos en este tiempo del COVID-19. Esta mujer se acercó y tan solo propuso en su corazón tocar tocar el borde del manto de Jesús. La Escritura nos cuenta que al instante que ella tocó ese borde,
Al instante ella quedó libre y sana del flujo de sangre. Fue suficiente tocar el borde del manto de Cristo para que ella pueda encontrar el milagro que necesitaba. Y cuando ella recibió este milagro, dice la Escritura que fue sanada instantáneamente. Los milagros de Cristo se producen así, inmediatamente, cuando la fe del creyente realmente es viva. Cuando nos acercamos a Jesús con una fe realmente activa, verdadera, sincera. Miren, que el momento que ella recibe su milagro, de la misma manera que se acercó al maestro, de una manera así incógnita, también trató de salir rápidamente de ese lugar. Trató de salir de una manera desapercibida, que nadie se dé cuenta y menos el maestro. Y cuando ella creía que ya todo había ocurrido como ella tanto había anhelado, y que nuevamente había venido sobre su cuerpo la energía de vida que solamente Jesús puede producir, entonces el maestro se detuvo. En medio de lo que estaba avanzando y caminando con esta multitud, se detuvo. Porque solamente esta fe poderosa, esta fe viva, es la fe que puede detener al maestro y que puede producir estos milagros. No te puedes acercar a Jesús con una fe pasiva, con una fe mediocre, con una fe ambigua, con una fe de doble ánimo. Tienes que acercarte realmente creyendo que vas a recibir tu milagro. Entonces, Jesús se detuvo en su caminar, porque algo detuvo al maestro y fue la fe que esta mujer le puso al tocarle. Y Jesús preguntó, deteniéndose, ¿quién me ha tocado? Y ahora los discípulos, entre ellos Pedro, como siempre, le contesta al maestro y le dice, Señor, si la multitud te está apretando, si la multitud te está oprimiendo, ¿cómo es posible que estés preguntando quién te ha tocado si tanta gente que te ha tocado? Esta respuesta nos muestra nuevamente la condición humana y tan limitada que tenemos nosotros. Nuestra percepción de fe tan inmadura. Porque Jesús estaba preguntando por ese tipo de toque diferente. Por alguien que le había tocado con una fe activa y que había salido de él un poder sanador hacia esta persona enferma. Pero los discípulos no podían entender la magnitud de su pregunta ni la intencionalidad propiamente. Somos así muchas veces. Dios hace tantos milagros. Dios opera de tantas maneras. Y nosotros, aquellos que decimos tener mucha fe en Él, no comprendemos el actuar de Dios. No comprendemos su palabra. No comprendemos sus dichos. Y tenemos una percepción tan limitada, tan errada, e interpretamos las cosas en la vida desde nuestra perspectiva de fe tan pobre, tan natural. Y esto no nos permite ver la dimensión de los tiempos, no nos permite entender los acontecimientos y lo que Dios está tratando de hablarnos a través de los hechos que ocurren. Ahora ellos no estaban comprendiendo la pregunta que el maestro les estaba diciendo. Ahora Jesús tuvo que incidir y tuvo que de alguna manera interpretar su pregunta. Y en el versículo 46 Jesús les dice, no, parafraseando las palabras del maestro, le dice a los discípulos, miren muchachos, alguien me ha tocado. Claro, hay muchos que me han tocado, pero este toque que he recibido es un toque diferente. Es un toque diferente porque este toque ha estado cargado de fe, de una fe verdadera y sincera. Esa fe que puede mover mi corazón y esa fe que puede realmente producir mis milagros. Miren qué importante es acercarnos y tocar al Maestro con la fe correcta, con una fe que sorprenda al Maestro. Y podemos acercarnos a Dios y que mucha gente podemos tocarlo a través de un canto, a través de una oración. Y que seguramente en este tiempo de cuarentena muchos nos estamos acercando al Maestro. Y estamos tocando el altar y estamos tocando la puerta del cielo a través de alabanzas, a través de reflexiones.
Pero qué importante es comprender que solamente aquellos que pueden tocar al Maestro a través de una fe verdadera son los únicos que pueden encontrar en Él respuesta a sus oraciones. Que tus alabanzas realmente estén motivadas por una fe genuina y sincera. Que tu oración realmente esté motivado por una confianza única en el Maestro. Es necesario orar al Señor en estos tiempos. Es necesario acercarnos en cántico, pero es necesario acercarnos con una fe sincera y con una fe que realmente sorprenda a Jesús. Cuando la mujer escuchó estas palabras, cuando la mujer se dio cuenta que había sido descubierta por el Maestro, dice la Escritura, entonces la mujer se quedó detenida en medio de su caminar ya, saliendo del lugar y tratando de creer que ya todo había sucedido y acontecido a su favor. Pero ella dice que se llenó de miedo y se postró a los pies del Maestro diciéndole por qué la había tocado y cuál había sido el problema y la enfermedad que le había quejado. Muchas veces la voz del Maestro hacia nuestras vidas nos llama a acercarnos y a buscarlo. Él se detiene en la eternidad para poder llamar nuestra atención. Pero muchas veces interpretamos mal sus preguntas. Muchas veces interpretamos mal sus prédicas, sus palabras. En vez de poder acercarnos como esta mujer, arrodillados, humillados, y llevando sobre Él toda nuestra necesidad y carga. Y sobre todas las cosas, siendo ser sinceros con Él. Porque la mujer, cuando escuché esta voz y cuando Jesús habló acerca de que alguien la había tocado, ella al encontrarse descubierta, ella le contó al Maestro todo lo que le había acontecido. Qué importante es acercarnos al Maestro. Qué importante es acercarnos en oración con humillación, pero también acercarnos con sinceridad. Ella fue muy sincera y le contó todo. Pero ese temor que ella tenía en su corazón no tenía razón de ser. Porque Jesús no lo había detenido para poder llamarle la atención, para poder confrontarla. Porque a Jesús, este toque que esta mujer llamada inmunda había realizado sobre su manto, no había generado ningún tipo de afección espiritual. Más aún, esta mujer había sido santificada por el toque del Maestro. Porque solamente en el Maestro podemos encontrar una fuente de bendición, de pureza y santidad, y de gracia y sanidad. Jesús lo estaba deteniendo para poder afirmar sus palabras, para poder afirmar su milagro y para dar un testimonio público de la mujer de la fe de esta mujer. Es así como Jesús actúa. Es así como Jesús reconoce la fe que sorprende su corazón. Es así como Jesús hace su obra maravillosa entre nosotros y cuán alegre se siente cuando vemos discípulos o vemos personas que nos acercamos a Él con una fe viva. Yo quiero terminar la historia porque luego que Jesús llama la atención de esta mujer y ella le cuenta todo, humillada, a sus pies, sometida, el Señor no le da esas palabras de reprensión, sino el Señor la afirma consolándola en el versículo 48 cuando le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y Jesús te viene a decir también a ti, si te has acercado a Jesús con la fe correcta, si te has acercado con esa fe que sorprende su corazón, no tengas miedo ya no temas, ya no sufras. Descansa en Él, confía, que lo único que vendrá a tu vida es una palabra de consuelo y de ánimo. Espera en Dios. Esperemos en su benevolencia y en su gracia. Si nos hemos acercado a Jesús, rogando por las naciones, intercediendo por lo que el mundo está viviendo en este tiempo de cuarentena, para que este flagelo, que es el cumplimiento de las profecías y que es la consecuencia de la maldad del ser humano, para que la ira de Dios se pueda aplacar y podamos encontrar misericordia y el oportuno socorro en su trono.
te vengo a decir en esta noche de parte de Dios. Tan solo confía. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y ya no vivas con temor. Solo espera un presente y un futuro con esperanza. Jesús nunca será indiferente a una fe que sorprende su corazón. Soy el pastor Robert Lane y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Comparte por favor estos videos. Bendecido.